que aquí tenemos entonces un circuito RL. Aquí tengo R y aquí tengo L. Este circuito se encuentra en serie y la fórmula para calcular la impedancia es esta. Ya esto lo habíamos visto, aquí nada más lo reacomodé. Entonces, vean que aquí lo estamos haciendo por Pitágoras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba por Pitágoras? Que no teníamos el ángulo. Entonces, en esta revisión de estos contenidos, vamos a obviar el ángulo. Solo vamos a trabajar para el cálculo de impedancias. Entonces, aquí podemos ver que para calcular la impedancia de una serie RL, o sea, de una bobina y una resistencia conectadas en serie en corriente alterna, recuerden que si hablamos de Z es impedancia y que solo está en corriente alterna. O sea, en el momento que ya hablamos de Z, automáticamente ya ustedes saben que estamos en corriente alterna. Entonces aquí al lado yo desarrollé un ejemplo de cada ejercicio. Entonces vemos acá que la fórmula nos dice que es Z es igual a la raíz cuadrada de la resistencia elevada al cuadrado más la impedancia inductiva XL, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Para estos ejercicios, para facilitar el desarrollo, si ustedes ven, ya yo les di R y les di XL. Pero no se les olvide a ustedes que XL, hay una formulita para XL, entonces hay que repasar un poco eso, ¿verdad? La formulilla de la XL, ¿verdad? Que es 2pi F por L, que ya lo habíamos visto. Entonces, en este caso, si yo tengo la resistencia y tengo la impedancia inductiva, la XL de la resistencia, entonces basta con sustituir estos valores. Aquí está la formulita, en esta fórmula sustituir estos valores. Y entonces vemos aquí que sería, yo digo que la resistencia es 200 ohmios, la XL es 25 ohmios, por aquello entonces tenemos 200 ohmios de la R, R igual a 200 ohmios, XL va a ser igual a 25 ohmios porque es una impedancia y se da en ohmios, ¿verdad? Entonces, al sustituir estos valores aquí en la formulilla, vemos que una vez que yo resuelva todo, el resultado final me dice que la impedancia de esta serie, si la resistencia vale 200 ohmios y la XL 25, es 201,55 ohmios. Lo podemos resolver aquí si quieren. Entonces, si ustedes ven, eso nos dice que es raíz cuadrada de 200. Déjame un momentito, veámoslo aquí grandote. Raíz cuadrada de 200 al cuadrado más, ¿verdad? Eso nos dice la fórmula, XL, que es 25, al cuadrado, y entonces eso nos da exactamente 200, eso nos da, caramba, ya saqué la calculadora, nos da 201,55 como está aquí, 201,55. Entonces, de esa forma, vean que solo basta sustituir los valores que tenemos para encontrar la impedancia en serie. Fíjense en algo importante, aquí nosotros sabemos de que esta impedancia, como yo estoy mezclando, recuerden, a XL, aquí debería haber un ángulo asociado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues recuerden que la bobina a XL se le asociaba un ángulo de 90 grados, cuidado, ¿verdad? Y a la resistencia un ángulo de 0 grados. Como ya esto es una cosa que ya vimos, lo sabemos, por eso es un repaso y solo nos vamos a concentrar en la impedancia, Entonces vean ustedes que de esa forma calculamos la impedancia de un circuito RL en corriente alterna, Seguidamente, vean ustedes que aquí tenemos entonces ahora el complemento. Tenemos un circuito RC. Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente la fórmula para calcular la impedancia en serie de un circuito RL y de un circuito RC es la misma. ¿Dónde radica la diferencia? La diferencia radica que en un momento voy a usar XL y que en otro momento voy a usar XC. Recuerden que ya nosotros habíamos visto una formulita para el XC, ¿verdad? Que era igual, sí, ¿verdad? Es igual a 1
dividido entre 2pi, que practicamos mucho eso, que es 6,28, ¿verdad? Multiplicado por la frecuencia, multiplicado por el valor del capacitor. Cuidado, recuerden que 2pi es 2 por 3,14, entonces esto nos da 6,28. O sea, usar 2pi y 6,28 era lo mismo. En este caso, estoy diciendo que tenemos una resistencia de 100 ohmios, la XC es de 10 ohmios, entonces si sustituimos estos datos en la fórmula, al final simplemente aplicamos calculadora y nos queda que si nosotros hubiéramos querido calcular la impedancia en este circuito serie RC, entonces la impedancia es 100,49. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo esto, ahora esto yo lo puedo utilizar de la siguiente forma. Es una impedancia, ¿verdad? Es el símbolo de la resistencia. Entonces, cualquiera de los dos símbolos de resistencia. Esta serie equivale a una sola resistencia de 100,49 ohmios. Entonces, volvemos a simplemente sustituir los valores en la ecuación, siempre y cuando tenga R y XC, ¿verdad? Recuerden la formulita para calcular XC. Y nuevamente, ¿qué pasó aquí? Recuerden que XC siempre va a estar asociada a un ángulo de menos 90 grados. Que como estamos haciendo un repaso general de esto, nos vamos a concentrar solo en el cálculo de la impedancia. Muy bien, ¿qué pasa aquí, pollitos? Aquí lo que tengo es precisamente un circuito RLC en serie. Ahora ya tengo a los tres componentes, ¿verdad? Entonces vemos de que la fórmula para calcular la impedancia, solo la impedancia, es muy simple. Simplemente sería raíz cuadrada de ¿quién? De R al cuadrado más sumo a XL, le resto XC, siempre es así, XL menos XC, elevo eso al cuadrado y al sacar la raíz cuadrada el resultado final va a ser la impedancia. Entonces, aquí yo pongo, en este ejemplo, tenemos una resistencia de 20 ohmios, una impedancia inductiva de 10 ohmios y una impedancia capacitiva de 15 ohmios. Al sustituir estos valores aquí en la ecuación, entonces al final, ¿qué me queda? La resistencia es 20 más 10, que es XL, menos 15, que es XC, el todo elevado al cuadrado, sumado, taca, taca, y al final el resultado es que la impedancia total de ese circuito es 20,61 ohmios. O sea, quiere decir que este circuito que está aquí es exactamente equivalente a tener una impedancia Z, ¿verdad? Una impedancia de 20,61 ohmios. Entonces vean qué sencillo que hacerlo de esta forma, solo concentrarnos en la impedancia, es simplemente tener la fórmula y sustituir valores en esa fórmula, Igual recuerden que tengo XL, XC, impedancia inductiva, impedancia capacitiva, que hay fórmulas para calcular cada una de ellas. Y de esa forma ya habríamos combinado las tres posibilidades, RC, RL, RLC en serie. Ahora, ¿qué pasa acá? Como ustedes pueden ver, entonces ahora cambia. Este sería un circuito RL, pero esta vez es la resistencia, ¿verdad? Es una resistencia en paralelo con una bobina. O sea, es un circuito RL, pero en paralelo. ¿Lo ven? En paralelo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven aquí, yo tengo un paralelo, ¿verdad? ¿Ven? Ese paralelo está formado ¿por quién? Precisamente por la resistencia, está formado por esta R y por la inductancia, por la impedancia inductiva, o sea, XL. Esa es la resistencia. Entonces, si yo quiero calcular la impedancia equivalente aquí, ¿cuál sería la impedancia en este circuito? Lo que tengo que utilizar es esta formulita que está aquí, que me dice que tomo R, lo multiplico por XL y lo divido
entre lo que me debe sacar la raíz cuadrada de R a la 2 más XL a la 2. En este caso, yo les doy una resistencia de 20 ohmios, una XL de 15 ohmios, y si metemos e incorporamos estos valores en la fórmula, me va a quedar que serían 20 por 15, ¿verdad? Abajo sería R, que es 20 al cuadrado, más 15 al cuadrado. Al hacer las operacioncillas, al final, a pura calculadora, esto me da 12 ohmios. Es un paralelo, ¿verdad? Una nubecita formada por un capacitor y una resistencia. O sea, tengo aquí un C y una resistencia. Esto es un circuito RC, ¿verdad? Este es un circuito RC en paralelo, ¿verdad? Circuito RC en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Chicos, simplemente lo que nos dice es que yo tengo que tomar esto que está aquí. Si yo quiero calcular la Z equivalente, uso esta formulita que está acá, que me dice que es R por XC entre la raíz cuadrada de R al cuadrado más XC al cuadrado. Si ustedes observan, la diferencia entre un circuito RC en paralelo y un circuito RL en paralelo es que, repito, es que simplemente en un caso se usa RL y en otro RC. Si yo tengo aquí, digamos, 20 ohmios y tengo una XC de 10 ohmios, vemos que si yo sustituyo estos valores en la fórmula, repito, yo sustituyo estos valores en la fórmula, entonces al sustituir todos los valores, la aplico calculadorcita, me dice que si yo a esa resistencia que está ahí le doy un valor de 20 ohmios y a esa XC le doy un valor de 10 ohmios, entonces esto es lo mismo, o sea, aquí yo voy a tener una Z equivalente, es como si tuviera solo una Z, una resistencia ahí, de 8,9 igual a 8,9 ohmios. 8,9 ohmios. 8,9 ohmios. Entonces, vean ustedes que es simplemente utilizar la fórmula. Repito, es simplemente utilizar la fórmula para calcular las zetas. Ahora, aquí, ¿qué tenemos ahora? La combinación que nos hacía falta, ¿verdad? Ahora tenemos un paralelo R
¿verdad? Esto es un circuito RLC en paralelo. Vean que aquí lo que pasa es simplemente que la formulita a utilizar es una fórmula más grande, pero no más compleja. Vean ustedes que esta formulilla se mete en la calculadora y listo. Entonces, si yo quiero convertir este paralelo en una sola impedancia, repito, en una sola impedancia, uso esta fórmula que me dice que es R multiplicado por XL por XC. Y eso lo tengo que dividir entre lo que dé la raíz cuadrada de multiplicar XL al cuadrado por XC al cuadrado más esta otra parte que es R al cuadrado multiplicado por XL menos XC al cuadrado. Aquí en el ejemplo, yo lo que hago es que me doy 5 ohmios, 3 ohmios de XL, 2 ohmios de XC, y entonces a la hora de meter estos valores en la fórmula, al final meten calculadorcilla, van haciendo los valores, me queda que esta Z es de 3,84 ohmios. O sea, si yo tengo en paralelo una resistencia de 5 ohmios, una XL de 3 ohmios, una XC de 2 ohmios, eso es exactamente lo mismo que tener una única impedancia de 3,84 ohmios. Y de esta forma ya podemos hicimos el repaso general de cómo calcular solo la impedancia en circuitos series y paralelos, tanto RC, RL o RLC. Repito, yo sé que ya ustedes saben que ahí va asociado un número que está del diagrama fasorial, pero como ya todo eso lo vimos, entonces era bueno hacer un pequeño repaso solo de las impedancias, del sustituir el paralelo por una impedancia, La primera parte de la clase de mañana va a ser precisamente eso, resolver un ejercicio de cada uno de estos. Yo les mando el ejercicio, ustedes lo resuelven, me lo devuelven por el WhatsApp de ustedes para que quede ahí la evidencia. Bueno, vamos a ingresar a la segunda parte de la clase, que es la potencia en corriente alterna. Recuerden que en corriente directa nosotros habíamos visto potencia, pollitos, y entonces habíamos dicho que era potencia es igual a corriente por tensión o por voltaje, y que la potencia se manifestaba en calor, en energía, o sea, las resistencias consumían potencia en corriente directa, la potencia se consume. Ahora, pero ¿qué pasa con la corriente, con la potencia en corriente alterna? ¿Hay o no hay potencia? ¿Se manifiesta en calor? ¿Quema? ¿Qué hace? Eso es lo que vamos a ver ahorita aquí en la segunda parte de la clase. Bueno, esto que ustedes tienen aquí, vean ustedes, es solo una resistencia. Entonces, ¿qué pasa con una resistencia cuando nosotros la tenemos en corriente alterna, o sea, en AC? Miren que AC es corriente alterna, ¿verdad? Entonces, yo sé que va a sonar un chiste malísimo, pero no es aire acondicionado, como me dijo un estudiante. Entonces, tenemos un circuito en una resistencia en corriente alterna, en AC. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí tres señales. Hay una en color azul, una en color rojo y una en color verde. Recuerden ustedes que una resistencia en corriente alterna no generaba ningún tipo de desfase en la corriente y la tensión. O sea, la azul y la roja, que son la corriente y la tensión, están en fase. ¿Qué quería decir eso? Empiezan en cero juntas, ¿verdad? ¿Qué quería decir esto? Empiezan en cero juntas, pasan por cero juntas, vuelven a regresar por cero juntas, llegan al valor máximo posible juntas, llegan al valor máximo negativo posible juntas, o sea, hacen lo mismo juntiticas. Eso pasaba con la corriente y la tensión en una resistencia. Ahora, ¿qué era potencia? Recuérdense que potencia es igual a I por V, ¿cierto? A I por V, ¿verdad? Ok, entonces, yo aquí tengo valores de corriente y tengo valores de tensión. Desde cero, recuerden que aquí yo tengo 0 grados, ¿verdad? Y aquí ya llegué a pi, o lo que es lo mismo, 180 grados. Ya todo esto lo sabemos, muy importante. Ahora, ¿qué tengo aquí? Aquí teníamos 90 grados, o lo que era lo mismo, ¿verdad? Pi medios. Entonces, fíjense ustedes que en el caso de la resistencia,
desde 0 a 180 grados, la corriente es positiva y la tensión es positiva también. Entonces, si yo multiplico I por V, más por más, me da más. Entonces, si ustedes ven, aquí en verde, repito, aquí en verde, ustedes pueden ver que en verde yo estoy graficando la... pues en lugar de hacer que se viera mejor, voy a quitar esto para que se vea mejor. En verde está representada la potencia. ¿Por qué? Porque como potencia es igual a I por V, entonces lo que va a pasar es que más por más me da más. Entonces, vean ustedes que durante todo ese ciclo, voy a cambiarle colorcito aquí a un rojo, ¿no? Aquí, esto que yo estoy dibujando en rojo es el comportamiento de la potencia. ¿Qué quiere decir que un ciclo sea positivo? ¿Lo ven? Vean que todo el ciclo es positivo de potencia. Eso quiere decir que es una potencia que se absorbe. O sea, la resistencia consume esta potencia y se manifiesta en calor. Se manifiesta en calor. Ahora, vamos a ver qué pasa. Tengo de 180 aquí, que serían 360 grados, ¿verdad? Muy bien, o 2pi, que es lo mismo, no se les olvide. Entonces, aquí, de 180 a 360 grados, mis pollitos, observemos algo importantísimo. Observemos algo importantísimo. La potencia es I por V también, pero aquí I es negativo y V es negativo. Y menos por menos, más. Menos por menos, más. Entonces, en el primer semiciclo, o sea, donde corriente y tensión son de 0 a 180 grados, la potencia es positiva, o sea, es absorbida, consumida por la resistencia. Pero aquí vemos que de 180 a 360 también la potencia es positiva, o sea, está por encima del 0. Eso quiere decir que es una potencia consumida, mis pollitos, es una potencia consumida. La resistencia solo consume potencia. Entonces, muy importante, ¿verdad? Que solo consume potencia. Entonces, la resistencia sigue igual. Cuando se le conecta en corriente alterna, ella consume potencia, se calienta y se quema. Si yo la someto a una potencia extremadamente alta. Ok, pero ¿qué pasará en el capacitor y en la bobina? Veámoslo acá. Tenemos una bobina. Resulta que si ustedes se recuerdan, en el caso de la bobina va a tener una cuestión que es que la tensión y la corriente no vienen juntas, ¿verdad? Había un desfase. Primero aparecía la tensión y luego aparece la corriente. Y este desfase en medio de ellas es de 90 grados y cuando vimos números complejos y todo eso, más que probado lo hicimos, ¿verdad? Entonces ya sabemos que en una bobina, ¿verdad? En esta bobina, cuando nosotros le tenemos AC, o sea, corriente alterna, entonces la tensión se desfasa con respecto a la corriente, no van juntos. Al no ir juntos, resulta que ya no me queda entre 0 y 180, no se cumple que ambas señales, sea tanto la de tensión como la de corriente, tengan el mismo signo. E igual pasa de 180 a 360. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos momentos la tensión tiene signo positivo y la corriente tiene signo negativo, y en otros momentos al revés, y en otros momentos las dos tienen negativo y las dos tienen positivo. Entonces, eso va a provocar que si ustedes ven aquí, mis pollos, en la línea verde es la que representa la potencia. O sea, entonces la potencia, tenemos que hay una de 0 a 180 grados, o sea, cuando se han dado de 0 a 180 grados, vemos que tengo el semiciclo positivo de la potencia, o es este que está pintado en amarillo, ¿lo ven? Mientras que de 180 a 360 tenemos un semiciclo negativo de potencia. Y es el que está pintado con morado. Entonces, como
se representa esto? ¿Cómo se representa esto? Bueno, esto se representa de que en amarillo es que de 0 a 180 grados la bobina consume potencia, come potencia. Y de 180 grados a 360, o sea, una vez que cambió la señal, entonces la bobina devuelve la potencia al circuito. Entonces la bobina en 180 grados o en medio ciclo está comiendo potencia. Es esa que se pinta en amarillo y por eso se pone con más. Después, inmediatamente al cambiar la polaridad, al cambiar los signos de la corriente y tensión, porque vean que aquí yo tengo, vean aquí, en todo este trayecto, el rojo es el voltaje. Aquí tengo signo negativo. ¿Ven? En este caso, la señal es negativa. Y en azul es la corriente, es positivo. Más por menos, menos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que y aquí, corriente y tensión tienen los dos signos positivos, la roja y la amarilla. Entonces, esto es más por más. Pero cuando pasamos de 180 a 360, la tensión siempre va a tener polaridad negativa. Entonces, más por menos, menos. Y entonces, pues es que la potencia, al final, recuerden que aquí sigue siendo potencia es igual a I por V, ¿verdad? Entonces, si la V tiene signo negativo, el resultado de esto va a ser negativo. Pero no puede haber potencia negativa. Lo que quiere decir es que en este caso, la potencia que ya consumió la devuelve. Entonces, la bobina en medio ciclo me pide potencia. En otro medio ciclo la devuelve. Así es como funciona entonces la bobina. Así es como funciona la bobina. Repito, en el caso de la potencia de una bobina, ella en medio ciclo absorbe potencia, en el otro medio ciclo la devuelve. La potencia que absorbe se dibuja en forma positiva, la potencia que devuelve se dibuja en forma negativa. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el capacitor? Bueno, con el capacitor ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo tengo un capacitor en presencia de corriente alterna, lo que pasa es que, igual, recuérdense que en el capacitor primero estaba la corriente y después está la tensión y la separación entre ellos sigue siendo 90 grados. La diferencia con la bobina es que en la bobina primero aparece la tensión, en el capacitor primero aparece la corriente. Pero vemos que se genera exactamente el mismo efecto. Durante medio ciclo, la potencia está aquí en amarilla. ¿Ven? Es esta señal alterna en color verde. Estamos dibujando este medio ciclo relleno de amarillo. Entonces, esto que está aquí, repito, esto que está aquí es la potencia absorbida, consumida por el capacitor. Una vez que lleguemos al otro medio ciclo, la que está rellena de morado, esta que está aquí es la potencia de vuelta al sistema. Entonces, el capacitor come potencia en medio ciclo, devuelve potencia en medio ciclo. ¿Producto de qué? De lo mismo, que aquí una señal tiene, la tensión tiene ciclo positivo y la corriente tiene polaridad negativa, perdón. Entonces, más por menos, menos. Y en este otro primero, las dos señales tienen polaridad positiva. Entonces la multiplicación de signos nos da positivo siempre aquí y negativo aquí. Por lo tanto, repito, un capacitor es igual que la bobina. Durante medio ciclo consume potencia y al siguiente medio ciclo devuelve esa potencia. Consume, devuelve potencia. Así es como trabaja la potencia en corriente alterna cuando se le aplica una resistencia a un capacitor o a una bobina. Esto nos lleva a que la potencia, entonces tiene que haber alguna forma de calcularla y de llamarla. Entonces, al final, en corriente alterna existen tres tipos de potencia. Una potencia que es el producto o la provoca la resistencia. Repito, en corriente alterna va a tener tres tipos de potencia. Una que es la potencia consumida por toda cosa que sea como una resistencia. O sea, toda resistencia, pues me está hablando que es una plancha, un horno, la cocina eléctrica, todo ese tipo de cosas que no tienen bobinas ni capacitores, entonces consumen potencia.
Y esta potencia todo es positiva, o sea, todas se la comen, ellos no devuelven absolutamente nada de potencia. A esta potencia se le llama potencia real. Repito, se le llama potencia real. La potencia real es la que consumen los, repito, esa potencia real la consumen los dispositivos resistivos. Los dispositivos resistivos. Y se mide en watts. O sea, es la misma potencia que hemos venido calculando en los circuitos resistivos. Cuando manejamos los circuitos serie, paralelo, es exactamente los mismos. Los mismos que teníamos ahí. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, el primer tipo de potencia se llama potencia real. En algunas casas se llama también potencia activa. Potencia activa. También se le llama. Repito, se le llama potencia activa. Y esa potencia activa, repito, se mide en watt. En watt o también. Ok, ahora, ¿qué pasa? Entonces, aquí en la bobina, bueno, la bobina y el capacitor, los dos juntos, o sea, L y C, como ellos consumen potencia y devuelven potencia, ellos generan una potencia diferente. Entonces, a la potencia generada o consumida y devuelta por un capacitor y una bobina, se le llama potencia reactiva. Repito, reactiva. ¿Ok? La potencia reactiva, repito, la potencia reactiva se divide en dos. Potencia reactiva inductiva cuando estamos hablando de una bobina. Repito, cuando hablamos de una bobina sigue siendo potencia reactiva, nada más que se aclare y dice, es potencia reactiva inductiva. Es si solo estoy hablando de la bobina. Si solo estoy hablando del capacitor, entonces se llamaría potencia reactiva capacitiva. Cuando tenemos a los dos juntos, se dice solo reactiva. O sea, yo a ustedes les digo, tenemos una potencia reactiva, ya ustedes tienen que saber que en ese circuito hay capacitores y bobinas. Si yo les digo a ustedes, aquí tenemos una potencia reactiva inductiva, es que solo tenemos bobinas. Y si yo les digo a ustedes, tenemos una potencia reactiva capacitiva, es que solo hay capacitores. Esta potencia reactiva, repito, esta potencia reactiva se conoce con la letra Q. Entonces, ¿Q qué es? Q es la potencia reactiva, ¿verdad? P reactiva. Potencia reactiva es Q. P reactiva. Y la potencia reactiva no se mide en watt, pollito, se mide en unas unidades que se llaman voltiamperios reactivos, var, potencia aparente. Y es el resultado de formar un triángulo rectángulo entre la potencia reactiva y la potencia útil. Y la potencia aparente no es ni más ni menos que la hipotenusa de ese triangulito. Así de poderoso es el teoremilla ese, y aún más, una barbaridad. Lo que pasa es que a ustedes cuando lo vieron en Maternal 3, no les dijeron lo poderoso que eran, solo los torturaban usándolo. Pero vean a dónde vamos, ¿verdad? Resulta que Pitágoras se nos ha vuelto fundamental para poder calcular todo en corriente alterna. Bueno, entonces vamos de una vez al grano. Resulta que esto que ustedes ven aquí, aquí se los voy a pasar esto para acá, esto que ustedes ven aquí, estoy encerrando, se llama el triángulo, voy a esperar porque lo hice muy feo. Esto que estoy encerrando, ay que voy. Estoy encerrando acá, se llama el triángulo de potencias, que ya vamos a trabajar bien con él. Entonces, un cateto
va a ser la potencia útil que se mide en watt. ¿Qué le dije yo? Esta potencia es la que producen las resistencias, toda la carga resistiva. El otro cateto está formado por la potencia reactiva, que se mide en voltiamperios y tiene la relación directa con los capacitores y con las bobinas. Y entonces, estas dos ya las vimos. ¿Qué es la potencia aparente? Entonces, la potencia aparente, repito, la potencia aparente que tenemos aquí es precisamente el producto vectorial de estas dos, o sea, es la hipotenusa. Y se mide en voltiamperios. K quiere decir kilovoltiamperios, kilowatt, kilovoltiamperios reactivos. Kilo es por si la potencia es muy, muy, muy grande, pero en realidad es en VA, en voltiamperios. ¿En qué se mide la potencia reactiva? En bar, ¿verdad? En voltiamperios reactivos. ¿Y en qué se mide la potencia útil? En watt. En watt. Ahora, ¿cómo calculamos esta gente? Entonces vamos a ir poco a poco. Hablemos de la potencia activa, o lo que es lo mismo, esta que acabamos de ver aquí, ¿verdad? La potencia útil. Hablemos de la potencia útil. Ok, la potencia, es para no... Ok, entonces la potencia activa se calcula, hay varias cosas aquí importantes. Uno, si es en corriente continua hay potencia activa. ¿Por qué? Porque hay resistor, hay potencia que se mide en watt, que se consume. En la potencia reactiva no la vamos a poder encontrar en corriente directa. ¿Por qué? Pues en corriente directa lo que hacen los capacitores de las bobinas era cargarse y descargarse, cargarse y descargarse, ¿se recuerda? Entonces, si yo estoy trabajando en corriente continua y quiero calcular la potencia útil, vean que es simplemente la ley de Ohm. ¿Qué nos dice aquí la ley de Ohm? Que es potencia es igual a U por V. U es tensión, ¿lo ven? Y es corriente. Entonces, potencia sería igual a voltaje por corriente, tensión por corriente. Ahora, en un sistema monofásico, esto de monofásicos y trifásicos lo vamos a ver la otra semana. La otra semana vamos a entrar un poquito en estas cosas, entonces tranquilo, nada más veamos el nombre. Nos dice que monofásico, o sea que solo hay una fase, por eso se llama monofásico, entonces es potencia es igual a la tensión multiplicado por la corriente multiplicado por el coseno de un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Es este que se forma aquí. Aquí ya aparece otra vez el angulito, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos esto, a la potencia reactiva, cuando yo uno potencia reactiva y aparente, reactiva y útil, aparece la aparente. Pero al aparecer la aparente, como es la hipotenusa de un triángulo, va a formar un ángulo. No hay quite, voy a tener un angulillo ahí. Entonces, nos dice que si es en monofásico, nosotros tenemos la potencia se calcula multiplicando. P es igual a tensión por corriente por el coseno de ese ángulo. Y que si es en trifásico, es exactamente lo mismo. Tensión por corriente, pero se multiplica por raíz cuadrada de 3 y por el coseno del ángulo. O sea, la potencia útil o activa la puedo tener en tres escenarios. En corriente directa, que es nada más, potencia sería igual a V por I. No hay nada más. Eso es en corriente directa. Segundo escenario, que sea una potencia monofásica. ¿Qué quiere decir entonces? Una potencia monofásica. Quiere decir que solo tengo una señal alterna. Entonces, eso es el símbolo de una señal alterna por aquello. Entonces, si es una potencia monofásica, entonces nos dice que es V multiplicado por I, y a su vez multiplicado por el coseno, ¿de quién? Del ángulo. Ahora, si es una potencia, repito, si es una potencia trifásica, o sea que hay tres señales alternas, eso quiere decir trifásico, potencia trifásica, entonces va a ser tensión multiplicado por corriente, ¿verdad? A su vez multiplicado por la raíz de 3 y por último
multiplicado por el cos, voy a llevarla para acá, por el cos del ángulo. Entonces, de esa forma yo puedo tener tres distintas situaciones para calcular la potencia. Si es en corriente directa, si es en monofásico o si es en trifásico. Bueno, la mejor forma de ver eso es con un ejemplito. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo aquí P es igual a V por I, o sea, estamos en corriente continua. Estamos en corriente continua. Entonces me dice que es V por I, tengo 10 voltios, 2 amperios, 10 por 2, 20 watts. Así de simple. Ahora, aquí al lado tengo que me dice que potencia es igual a V por I por el coseno. O sea, quiere decir que aquí estoy en una señal alterna, con una señal alterna. O sea, es un sistema monofásico. Entonces yo tengo que, en los datos que yo les estoy dando, les digo, la tensión es 10 voltios. La corriente es 2 amperios. Y la Q, el ángulo, esto es zeta. Yo le digo que es 38 grados, perdón. Entonces, el coseno de estos 38 grados, ya ustedes lo meten a la calculadora y le sacan coseno y les da 0,78. Entonces es nada más tomar estos valores, meterlos en esta fórmula y ¿qué me queda? Me queda precisamente que la potencia es 15,6 ¿qué? Voltiamperios reactivos, ¿verdad? Voltiamperios reactivos, ya no son watt. En este caso, aquí, ¿por qué son watt? Porque es en corriente continua, cuidado, es en corriente continua. Entonces aquí es, perdón, mentiras, ya me adelanté, disculpen el error. Estos son watt, disculpen, estos son watt porque estamos calculando ¿quién? Estamos con potencia útil, ¿verdad? Qué error más garrafal, disculpen. Entonces, esos serían watt, ¿verdad? Tenemos watt. Ahora, si es un sistema trifásico, eso quiere decir que aquí yo voy a usar raíz de 3. Yo les doy ya que es la misma valor de tensión, el mismo valor de corriente, el mismo ángulo. Pero ¿qué es lo único que cambia? Que ahora a la fórmula le tengo que meter raíz de 3, digamos, en este caso. Si yo hago todo eso, al final quiere decir que ese circuito que tiene una tensión de 10 voltios, una corriente de 2 amperios y que están separados un ángulo de 38 grados, va a consumir una potencia de 27,01 watts. Fíjense entonces que es simple y sencillamente utilizar las formulitas. Eso es todo. Ahora, ¿dónde hay que tener cuidado? Si yo estoy calculando potencia útil en corriente continua o en corriente alterna, en AC y en AC. Ahora, si es AC, ¿qué tengo que tener cuidado? Que si es monofásico o si es trifásico, ¿verdad? O si es trifásico. O sea, si es solo una fase, solo una señal alterna, o si son 3 señales que están ahí. Ok, ahora, la siguiente potencia, para calcular la siguiente potencia, que sería ¿cuál? Exactamente, ahora vamos a la potencia reactiva. Esta sí se mide en bar, ¿verdad? No es el error que cometí. Recuerden, potencia útil en watt, potencia reactiva en bar. Ahora, ¿qué dijimos nosotros? Que era la que producía un capacitor y una bobina. La potencia que consumen y devuelven, Ahora, aquí, vean que ya yo no la tengo en corriente directa, porque no hay, sino que solo está en monofásico o está en trifásico. ¿Y qué les dije yo? Que la potencia reactiva se representaba con una letra Q. Entonces vamos a decir que Q es igual a, veamos esta parte, es igual a la tensión, o sea, si es monofásico, Q va a ser igual a la tensión, los voltios, multiplicado por la corriente, aquí, y todo esto a su vez multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saberse la formulilla. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Si es monofásico, repito, si es monofásico, use esta fórmula. Si es trifásico, no se preocupen por lo de mono y tri, que ya le dije la otra semana, se lo explico. Entonces, si es trifásico, es exactamente la misma fórmula,
o sea, tensión multiplicada por la corriente, todo esto multiplicado. Ahora, aquí metemos raíz de 3. Ahora, si es trifásico, siempre se mete a la fórmula monofásica raíz de 3. Y multiplicado todo esto también por 1 menos el coseno al cuadrado del angulillo. ¿Cuál ángulo? Este de aquí, ¿verdad? Este ángulo. Entonces vean que usando estas dos formulillas puedo calcular la potencia reactiva, que se mide ¿qué? En bars, voltiamperios reactivos. Vamos a desarrollar un ejemplo para eso. Entonces aquí tendríamos monofásico, ¿verdad? Y aquí tenemos trifásico, ¿verdad? 3 fases. Entonces usamos la fórmula, vemos que tenemos 120 voltios, 2 amperios, 38 grados, el ángulo. Entonces, si yo sustituyo todos estos datos dentro de esta formulilla, al final lo que me queda es que la potencia reactiva en ese circuito, repito, la potencia reactiva en ese circuito es 96 bar, 96 voltiamperios reactivos. Ahora, si tomamos la misma tensión, 120 voltios, y la misma corriente, 2 amperios, y el mismo ángulo, y lo sustituimos en esta fórmula que es para trifásico, vemos de que al meter los datillos, metemos calculadora, y entonces me queda que la potencia aquí es de 262,9 bar, ¿verdad? Voltiamperios reactivos. Entonces vean que al final de cuentas es nada más tener los conceptos claros. El primero de ellos es que tenemos una potencia que se llama activa o útil, se mide en watt y es producto de los elementos resistivos que estén en un circuito. Tengo una segunda potencia que se llama potencia reactiva, se mide en voltiamperios reactivos en bar con V y es producto de la potencia que consume y devuelven todos los elementos capacitivos e inductivos que estén en el circuito. Vemos que la potencia útil, repito, la potencia útil la podemos encontrar en continua, en sistemas monofásicos y en sistemas trifásicos, que fue lo que acabamos de ver. Y que la potencia reactiva solo la podemos encontrar en trifásico y en monofásicos, ¿verdad? Trifásicos y monofásicos. Y entonces es nada más de aplicar la formulilla para poder encontrar el valor consumido. Ahora, ¿qué pasa con la potencia aparente? Ok, la potencia aparente, aunque si yo tengo, por ejemplo, la potencia reactiva y tengo la potencia útil, usando Pitágoras puedo encontrar esta hipotenusa, porque esta es la hipotenusa. Ahora, pero también puedo encontrar la potencia aparente en un sistema monofásico multiplicando U por I, o sea, tensión por corriente, nada más. O en un sistema trifásico, simplemente sería V por I, pero por raíz de 3. Recuérdense que cuando estamos en trifásicos es el mismo que monofásico, nada más que a todo el resultado que nos dé lo multiplicamos por raíz de 3, lo que dé el valor de raíz de 3. Entonces, de estas dos formas puedo calcular el valor de la potencia aparente, ya sea por fórmula, ¿verdad? O por Pitágoras haciendo cateto al cuadrado, cateto al cuadrado, y lo que me queda es la hipotenusa. Entonces vean que es nada más usar estas dos formulillas. Ahora, veamos un ejemplito de esos. Aquí tengo en monofásico y como aparece raíz de 3, aquí es el chiste. Ustedes ven que aparece raíz de 3, quiere decir que es un sistema trifásico. Entonces tenemos voltios, 10 voltios, corriente 2 amperios. Entonces, ¿cómo es? V por I, aquí tengo V, aquí tengo I, el resultado final 20 voltiamperios. Ojo, un detalle importante. Esta potencia se mide en voltiamperios, en VA. Repito, la potencia aparente se mide en voltiamperios, en voltiamperios, en voltiamperios. Entonces, ¿qué son estos voltiamperios? Aquí, si yo tengo los mismos valores que di aquí, vean que sería lo mismo, entonces es tomar 20, lo multiplico por raíz de 3 y al final me queda que este resultado de aquí, multiplicado por raíz de 3, me da 34,64 voltiamperios. Entonces, en resumidas cuentas, si ustedes ven, aquí el chiste es nada más saberse
nada más saberse las formulillas y aplicarlas. Nada más tener cuidado de que la potencia útil se mide en watt, la potencia reactiva se mide en voltiamperios reactivos y se denota con la letra Q, y que la potencia aparente, repito, la potencia aparente se mide en voltiamperios y se denota con la letra S, que eso todavía no se los había dicho. Entonces, S es para la potencia aparente, la letra Q es para la potencia reactiva y P para la potencia útil o la potencia real que hay ahí. Entonces, P, potencia real en watt, Q, potencia reactiva en voltiamperios reactivos, S, potencia aparente en voltiamperios. Ojo, aquí tenemos algo importante. Se llama factor de potencia. El factor de potencia es muy importante y lo vamos a estudiar luego, toda una clase de factor de potencia. En realidad, el factor de potencia, si ustedes ven, es yo divido y se le llama coseno de phi. Coseno de phi o factor de potencia. Es muy, muy importante. Porque si usted en las industrias están obligadas a tener un cierto valor de este coseno de phi. Y si no lo logran, se les cobran multas, y son multas millonarias. Entonces, cuando alguno de ustedes esté corrigiendo el factor de phi, si lo hace bien, lo van a querer montones, pero si lo hacen mal, los van a odiar, porque una empresa, o sea, por una mala corrección de este factor de potencia, pueden llegar multas de millones de colones. Porque si esto se descontrola, el sistema empieza a consumir montones de potencia. Y la potencia es lo que se paga. El consumo de esta potencia útil es lo que pagamos en el recibo de la luz. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es tomar la potencia activa o útil, dividirla entre la potencia aparente, ¿lo ve? O sea, es P entre S. S entre van a decir P entre S. O sea, es P dividido entre S. O sea, potencia activa entre potencia aparente. Y a eso le saca, a eso es el coseno de phi. O sea, esto nos va a dar un valor que se llama coseno de phi. Y si yo le saco el coseno inverso, me va a dar un ángulo, ¿verdad? El valor de un ángulo en grados, pero normalmente se maneja así. Y se le llama el coseno de phi y es el factor de potencia. O sea, es el coseno de este ángulo. ¿Lo ven? O sea, lo que da de dividir. Ahora, ¿por qué? Recordemos otra vez de nuestro amigo Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? ¿Qué era coseno? Ya se los había dicho. El coseno de un ángulo, o sea, el coseno de este ángulo es cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El que forma parte del ángulo. ¿Quién es el cateto adyacente? La potencia útil. Dividido entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La potencia aparente, o sea, SP. Entonces, el coseno de este